Pues muy buenos días, muchas gracias por vuestra asistencia a esta convocatoria en la que queremos explicar e informar a la ciudadanía sobre el resultado del auto judicial, así como de la solicitud que hace la Fiscalía al respecto de la denuncia penal por el contagio de Legionela que se interpuso por vía penal, entre otros, contra el Ayuntamiento de Manzanares por un posible delito de homicidio por imprudencia, ya que ayer mismo por la tarde se comenzaban a filtrar a la prensa algunos contenidos del mismo. Pues como en cada ocasión en la que hemos intervenido para abordar este brote de Legionela que sufrimos en Manzanares en diciembre de 2015 y que lamentablemente afectó a 277 personas y produjo el fallecimiento de 4 de ellas, lo hacemos, como no puede ser de otra manera, mostrando nuestro apoyo y nuestra solidaridad hacia las familias y amigos de los fallecidos, hacia todas las personas que se vieron afectadas de una manera u otra por esta enfermedad y, por supuesto, para todas aquellas que a día de hoy, lamentablemente, aún sufren alguna consecuencia de este terrible brote. Y, por supuesto, que también, como siempre que hemos intervenido en este sentido, lo hacemos desde la prudencia, desde la responsabilidad y siempre, siempre con la verdad en la mano. Hoy debemos informar a la ciudadanía de que el Juzgado de Primera Instancia a Instrucción número 2 de Manzanares, mediante auto dictado el 29 de junio de este mismo año, sobresee las diligencias abiertas para determinar posibles responsabilidades en este asunto. Frente al Partido Popular, que nos juzgó y nos condenó prácticamente desde el inicio del brote de Legionela, hoy debemos manifestar con rotundidad que el juez, tras el estudio de numerosas diligencias instructoras, como él mismo reconoce en el auto, ha llegado a la misma conclusión que el fiscal en su informe de 12 de junio, donde solicita el sobreseimiento y el archivo del procedimiento, ya que, como ahí se indica, ha sido imposible no solo asegurar la existencia de un delito, sino que en el caso de que se hubiera podido acreditar tal comisión, no se podría atribuir la misma a un autor determinado. El auto reconoce que se desconoce cuál es la cepa que ha originado 210 de los 277 casos, siendo la ST-899 originaria del 70% de los otros 67 casos. Por lo tanto, no puede señalarse de dónde procedió la epidemia. La ST-899, que fue localizada en 2 lugares diferentes, ambos lugares también fueron descartados, uno por la lejanía que tenía con el núcleo urbano y el otro porque cuando se produjo el brote, esa torre de refrigeración, como ha quedado acreditada, estaba cerrada por avería. De la misma manera, y esto es muy importante para el Ayuntamiento de Manzanares, que el auto descarta a todas las fuentes ornamentales de Manzanares como causantes del brote, cuando en las mismas, y concretamente en la que más se señaló que fue la fuente de la estación de autobuses, no hay vestigio alguno de la cepa ST-899, cepa que, como hemos dicho, se ha confirmado como causante de al menos el 70% de los casos que han podido ser identificados. Todo esto hace que el juez considere que no se puede continuar con la tramitación de la causa contra una persona o una institución determinada. Cabe preguntarse cómo es posible, después de 18 meses y tras una investigación y un estudio sin precedentes, cómo es posible, después de haber inspeccionado y tomado muestras en todos los lugares, cómo es posible que no pueda haberse determinado qué cepa pudo infectar a estos 210 casos de los 277. Pues evidentemente, y como desde un principio se ha manifestado desde la Dirección General de Salud Pública de Castilla-La Mancha, responsable de la gestión del brote, así como numerosos y prestigiosos expertos que han estudiado y estudian a día de hoy este brote, todos han apuntado a que el número de cepas de Legionela neumófila vinculadas con este brote que sufrimos en Manzanares es inusual. Es inusual el número de cepas que están vinculadas, así como la complejidad genética de las mismas. Habiéndose expresado en numerosos documentos oficiales la dificultad que se ha tenido para secuenciar la totalidad genética de la composición de las cepas individuales, siendo en muchos casos imposible, por lo que de 277 casos únicamente se han podido identificar 68 cepas
de 323 muestras analizadas, secuenciándose completamente 57 de ellas y de forma incompleta 11, desconociéndose la cepa concreta que haya podido infectar, como decía al principio, al resto de casos. ¿Se puede investigar más? Bueno, pues también en su informe el fiscal reconoce que solicitó como diligencia de instrucción que se buscase otro laboratorio, que se buscase otro organismo, otra institución, capaz de conseguir pues, otros resultados a través de distintas técnicas. Y el resultado de tal diligencia, como bien informa la Fiscalía, fue negativo, puesto que el Laboratorio Nacional de Referencia de Legionelosis es el Centro Nacional de Microbiología dependiente del Instituto San Carlos III, y este es precisamente el centro, el laboratorio que se ha ocupado, que se ha encargado de emitir todos los informes relativos a las cepas de Legionela presentes en este brote. Este brote, que se declaró como uno de los mayores con mayor tasa de ataque, sin embargo, se manifestó con una tasa de letalidad muy baja. Gracias al complejo, delicado e intenso trabajo realizado por el Servicio de Salud Pública de Castilla-La Mancha, así como por la sanidad pública concretada en nuestro hospital de Manzanares, a la hora de interrumpir tanto la transmisión del brote como de minimizar el impacto de la misma. Fue el mayor brote descrito en la historia de la legionela, de esta enfermedad, siendo a su vez también el brote que mejor se ha gestionado. Se trata, por lo tanto, de un brote excepcional del que se ha estudiado mucho y del que no tenemos ninguna duda se seguirá estudiando en el futuro. Lamentablemente sucedió en Manzanares, sin que se haya podido determinar la existencia de culpables, a pesar del arduo y extenso trabajo realizado por profesionales de la salud en primer lugar y por la justicia en segundo lugar. El equipo de Gobierno, con su alcalde a la cabeza, pues ha pedido desde el inicio del brote prudencia y respeto al trabajo de los profesionales, tanto de la sanidad como de la justicia. Sin embargo, el Partido Popular ha jugado desde el inicio del brote un papel lamentable, confundiendo, alarmando, sembrando dudas y, lo peor de todo, buscando rentabilidad política en un asunto que no lo tienen, lo miren por donde lo miren, y sin importarles el dolor y la preocupación de toda una ciudadanía. Entendemos que el Partido Popular tiene hoy una oportunidad de lujo para rectificar y para reconocer que ni en la vida ni en política todo vale. Paciencia, prudencia, responsabilidad y unión ante el mayor brote de legionela de la historia al que nos enfrentábamos en Manzanares. No parece que fuera a pedirles tanto. Para eso consideramos que ya es tarde. Aún así, hoy, como decía, están a tiempo de poder rectificar. Contra esta resolución judicial, pues las partes, por supuesto, que pueden interponer recursos en el plazo de 3 a 5 días, así como los perjudiciados cuentan, desde luego, con el derecho a interponer acciones en el ámbito civil u otros ámbitos. Entendemos y confiamos, desde luego, en que la plataforma de afectados, que además cuenta entre sus socios fundadores con un abogado experto en la materia, sepa asesorar correctamente a los perjudicados sobre los posibles recursos, así como los procedimientos a seguir en otros ámbitos, y también, muy importante, que se les informe y se les asesore correctamente sobre la implicación de los mismos, ya que, como todos sabemos, y como advirtió el alcalde en el salón de plenos una vez que se trataba este asunto, el ámbito judicial pues tiene sus complicaciones llegados a este punto. Teniendo además en cuenta, como también recoge el auto, que de los 67 perjudicados por la cepa que ha conseguido secuenciarse e identificarse, la ST899, cuyos análisis han resultado completos, ninguno de ellos se corresponde con los fallecidos y únicamente 2 se corresponden con algunos de los que habían presentado denuncia. El auto es claro y contundente y, desde luego, que coincide con la solicitud de la Fiscalía y acuerdan, como decía al principio, sobreseer provisionalmente las actuaciones. El equipo de Gobierno, una vez que la justicia ha hablado, espera una rectificación por parte del Partido Popular en este asunto. Cabe recordar que el Partido Popular ha pedido la dimisión del alcalde y de 2 concejales de este ayuntamiento, así como el cese del consejero
por este asunto. Por eso le pedimos una rectificación. Nada más y a disposición de posibles preguntas que tengáis a bien hacerme. Una vez que ha salido pues, este auto judicial, no sé si supone ya un punto y aparte para hacer pues, algún tipo de homenaje desde el ayuntamiento a las víctimas, ¿no? De la eleccionera, como se está esperando un poco la resolución. Claro. Esta resolución, que como decía es provisional, habrá que esperar si se interpone finalmente por parte de los perjudicados algún tipo de recurso. Habrá que esperar que esta resolución judicial sea firme y, por supuesto, como ya anunciamos en el mes de diciembre, cuando se abordó el tema del homenaje tras el aniversario de este brote, pues por supuesto, y una vez pues retomemos la normalidad y el diálogo pues con el presidente de la plataforma de afectados por Legionela, por supuesto, este ayuntamiento siempre ha estado abierto al diálogo, a la colaboración y no habrá ningún inconveniente. Nosotros tenemos muy claro que tanto las personas que lucharon por combatir esta enfermedad y por cortarla lo antes posible y por hacer que se esclareciera la verdad, así como todos los que se vieron afectados y, por supuesto, aquellas personas que lamentablemente pues perdieron la vida a causa de ella, pues se merecen como mínimo un homenaje y un recuerdo por parte del pueblo de Manzanares. Respecto a las fuentes ornamentales que están paradas, con esta, digamos, con este fallo de los juzgados, ¿se van a volver a poner en marcha o todavía no se...? Sí, bueno, las fuentes no están cerradas, es decir, hay fuentes en la localidad que están abiertas y llevan abiertas y funcionando ya un tiempo. En concreto, la fuente de la estación de autobuses, en concreto esa que ha sido la fuente que más se ha señalado en toda la historia del brote, pues nosotros no hemos querido intervenir sobre esa fuente, sí que se desinfectó, se siguieron las directrices de la Consejería y de la Dirección General de Salud Pública, pero por supuesto que no hemos querido desmantelarla, no hemos querido intervenir de manera profunda y en profundidad sobre ella, pues porque no queríamos levantar suspicacias en tanto en cuanto pues no se archivaran definitivamente las causas que había abiertas sobre ella, ¿no? Una vez, ahora mismo es provisional, pero una vez la sentencia, la resolución sea firme, no tendremos ningún inconveniente en volverla a poner en marcha. En el caso de, por ejemplo, las fuentes del Gran Teatro, pues no va a ser así, pues porque, como ya hemos anunciado también en otras ocasiones, vamos a intervenir sobre esa plaza y algunas de esas fuentes van a desaparecer. Por lo tanto, no tiene sentido ahora realizar un mantenimiento sobre ellas para posteriormente eliminarlas. Como decía, la fuente de la estación de autobuses, una vez se cierre en firme este asunto, las actuaciones que hubo sobre ellas, pues no tenemos ningún inconveniente en volverla a poner en funcionamiento. El presidente de la plataforma ya ha anunciado que van a recurrir porque dice que hay muchas lagunas en la sentencia. Sí, bueno, pues un poco lo que ya he comentado, ¿no? Los expertos, que son los que tienen que hablar sobre este asunto, los que lo han gestionado, los que lo han investigado, todos apuntan a que es un brote inusual, excepcional, sobre el que poco se sabe, en el que se han visto implicadas numerosas cepas, que ha sido muy difícil secuenciarlas porque tenían una complejidad genética importante y, bueno, pues de los 277 afectados, 210 no se puede identificar cuál ha sido la cepa que ha producido ese contagio a esas personas, ¿no? Después de todo lo que se ha estudiado, tal y como recoge también el auto, en un extenso informe y un extenso trabajo realizado por la Consejería de Sanidad y por los responsables de Salud Pública de Castilla-La Mancha, y bueno, como decía, el mismo fiscal también solicitaba en una diligencia, pues eso, que si había otro organismo, otro laboratorio que pudiera dar más luz, ¿no?, sobre el asunto. Parece ser que los que más saben de este asunto, los máximos expertos han intervenido, lo han estudiado, no se ha podido llegar a más. La ciencia a veces es así de inexacta y de compleja. Y, bueno, pues por supuesto que la plataforma, sus afectados y todos los perjudicados pues tienen el derecho a reclamar, tienen el derecho a querer saber más, pero la realidad es que no se ha podido llegar a conocer más, a saber más. Y, bueno, pues en el ámbito en el que pues ellos pueden llegar, les queda el recurso, les queda interponer acciones judiciales en otros ámbitos, como decíamos, aunque yo creo que el resultado de lo que a día de hoy conocemos, pues difícilmente va a variar.
aunque, como decía, pues este brote no me cabe ninguna duda que se va a seguir estudiando en el futuro y es posible que quizá algún día podamos llegar a conocer más de lo que conocemos a día de hoy. Has hecho referencia a retomar el diálogo y la normalidad de la plataforma. ¿Eso quiere decir que en los últimos tiempos no ha habido mucho contacto con este ayuntamiento? No, claro, cuando se planteó el tema del homenaje, como ya explicamos, entendemos que lo lógico y lo razonable es el modus operandi, ¿no?, que tienen, la metodología que utilizan otras asociaciones y otros colectivos de Manzanares. Normalmente, cuando se pretende hacer algo que es para toda la ciudadanía de Manzanares, pues lo suyo es que ese representante se reúna con el equipo de gobierno, con el alcalde, exprese cuáles son sus intenciones y se pueda consensuar, se pueda ver cuál es la propuesta mejor. Bueno, y esa situación no se ha dado, entre otras cosas, pues porque el presidente de la plataforma de afectados por Legionela simplemente registró un documento en el que ya se nos indicaba qué había que hacer, cuánto espacio había que ceder para poner ese monumento, cómo iba a ser el monumento, que tampoco se nos explicaba ni qué placa iba a llevar, y bueno, pues entendemos que ahí no hay diálogo, ¿no? Por eso decía lo de retomar el diálogo y la normalidad, porque las puertas del ayuntamiento siempre han estado abiertas, siempre que el presidente de la plataforma ha tenido a bien reunirse con nosotros o bien con el alcalde o con el equipo de gobierno, pues se ha producido esa situación con total normalidad y no entendemos por qué ahora pues no se hace. En el momento que el presidente de la plataforma decida, por supuesto, sentarse a hablar con nosotros no tendremos ningún inconveniente. A eso me refería. ¿Nada más? Pues nada, muchísimas gracias.